Bienvenidos al podcast Consumidores al Micrófono. Mi nombre es Sebastián Estrada y en este breve pero poderoso episodio hablaremos sobre el libro Psicología del Consumidor de Ismael Quintanilla. Hoy nos acompañan 7 voces: licenciada Alejandra Mejía, licenciada Rosy López, licenciada Ingrid Leiva, licenciado Víctor Chiroy, licenciada Claudia Citalán, licenciado Víctor Diego Vicente, licenciada Talita López. Reflexionamos sobre el papel del consumo en nuestras vidas modernas. ¿Somos libres de elegir lo que compramos o estamos inmersos en una lógica que ya nos eligió a nosotros? Hoy te presento el concepto de Homo Consumator y por qué deberíamos pensar la forma en que nos relacionamos con el mercado. Imagina que vas al supermercado con la idea de comprar solo pan, pero terminas saliendo con una bolsa llena de productos. ¿Tú lo elegiste o te eligieron a ti? Tal vez la música, la promoción o la forma en que estaban colocados influyeron. Así actúa el Homo Consumator. En este episodio tenemos varios temas que abarcar. Como primer tema tenemos el mercado como nuevo centro social. ¿Creen que el mercado ha sustituido espacios tradicionales como la familia o la iglesia como eje de nuestra vida social? Muchas gracias, Sebastián. Me parece un excelente tema para comenzar. Hoy en día vivimos en una sociedad donde ya no nos definimos por tanto por lo que somos, sino por lo que consumimos. El ciudadano contemporáneo, el homo consumidor, ha reemplazado los viejos espacios de sentido, como el ágora o la iglesia, por los centros comerciales, redes sociales y escaparates digitales. Nos conectamos, nos mostramos y hasta nos validamos a través de nuestras decisiones de compra. ¿Es esta la nueva libertad o una forma más sofisticada de control social? Antes, los jóvenes se reunían en parques o bibliotecas. Hoy lo hacen en centros comerciales o a través de las redes sociales, así como Instagram. Publican fotos con ropa de marca, en cafés o en eventos pagados. Consumir se ha vuelto una forma de pertenecer y ser visto. Sí, prácticamente el mercado no solo organiza nuestras transacciones, sino también nuestras vidas. Como parte de acá del siguiente tema que tenemos por desarrollar, tenemos la libertad aparente y símbolos del consumo. ¿Somos realmente libres al elegir lo que consumimos o estamos condicionados por símbolos e imágenes creadas por el mercado? ¿Qué opinan de ello? Yo opino que, aunque se nos dice que vivimos en un mundo de elecciones libres, la realidad es que muchas de esas decisiones están condicionadas por estructuras económicas que delimitan nuestro acceso y opciones. Comprar no siempre es consumir y consumir no siempre es disfrutar. La psicología del consumidor estudia justamente estos matices, los símbolos que atribuimos a los objetos y cómo estos influyen en la forma en que nos relacionamos con otros y con nosotros mismos. Como ejemplo, podemos decir que cuando escoges un jugo natural en una botella bonita, pero no lo hiciste por su sabor, sino por la etiqueta con hojas verdes y palabras como orgánico. Esta imagen te hizo sentir que es una mejor opción. No fue solo una compra, fue un símbolo de salud, aunque no lo comprobaras. Correcto. Prácticamente la libertad del consumo es en muchos casos una ilusión construida por símbolos prácticamente del mercado. Continuando acá con los temas que tenemos que desarrollar, tenemos la disciplina crítica, no solo comercial. ¿Creen que es posible que el marketing deje de ser solo una herramienta de venta y se convierta en una disciplina crítica y reflexiva sobre la sociedad? Podemos decir que la psicología del consumidor no se limita a ayudar a las marcas a vender más. También nos permite analizar fenómenos como el consumo excesivo, las desigualdades de acceso a bienes básicos y los patrones emocionales detrás de la compra. Autores como Marx, Garber, Chomsky ya lo habían advertido: el consumo puede elevarnos o degradarnos.
Por eso es clave entender que el consumo también es un campo de estudio interdisciplinario: filosofía, sociología, economía y antropología han intentado descifrar este comportamiento humano tan complejo. Por ejemplo, un niño que vive en la comunidad rural quizás nunca ha probado cereales de marca. Otro, la ciudad, llora si no le compran uno específico. La psicología del consumidor ayuda a entender por qué ese niño valora tanto ese producto y qué mensaje está recibiendo. Prácticamente el marketing puede ser una herramienta para entendernos, no solo para vendernos algo. Muy interesante. Como siguiente tema de este podcast tenemos la psicología económica y del consumidor, una convergencia necesaria. ¿Por qué es importante unir la psicología económica con la psicología del consumidor? ¿Qué ganamos con esta convergencia? Pues interesante este punto, pues yo considero que acá aparece la psicología económica, una disciplina que surge de la necesidad de comprender cómo decidimos en contextos reales. Desde finales del siglo XIX, economistas como Menger y Jevons comenzaron a considerar la utilidad subjetiva como elementos centrales del valor. Es decir, lo que vale no es lo que cuesta, sino que lo que significa para ti. Esta mirada transformó por completo la economía clásica. Hoy la psicología económica permite analizar nuestras decisiones no desde la racionalidad perfecta, sino desde nuestras emociones, motivaciones y limitaciones. Acá puedo mencionar un ejemplo. Un teléfono puede costar lo mismo para dos personas, pero para una significa estatus y para la otra puede significar como una herramienta de trabajo. Esta utilidad subjetiva explica por qué algunas personas hacen grandes sacrificios por adquirir ciertos objetos. Wow, muy interesante. Comprender el consumo exige una mirada integradora que contemple tanto lo emocional como lo racional. Muy interesante el tema. Gracias, licenciado Víctor. Tenemos también un tema muy interesante acá: psicología económica del consumidor y del marketing, una alianza interdisciplinaria. ¿Cómo puede la colaboración entre psicología económica y marketing ayudarnos a entender mejor el comportamiento humano? Sí, podemos decir que la psicología económica busca entender cómo decidimos al manejar recursos, analiza elecciones laborales de consumo, de ahorro y hasta de liderazgo. En cambio, la psicología del consumidor nace de la necesidad de entender los mecanismos detrás de nuestras decisiones de compra, especialmente en el contexto del mercado moderno. En Estados Unidos, esta última se consolidó como disciplina aplicada desde principios del siglo a principios del siglo XX. Autores como Walter D. Scott y John B. Watson trasladaron principios del conductismo a la publicidad. Más adelante, la psicología del consumidor se institucionalizó y se convirtió en un campo clave dentro del marketing. Así llegamos a la psicología del marketing, que interviene activamente en las decisiones de consumo. Investiga cómo percibimos la publicidad, cómo segmentamos el mercado, qué nos motiva y cómo reaccionamos frente a distintas estrategias. Desde los años 20 hasta los años 60 se vivió una transformación radical. De vender productos, se pasó a estudiar profundamente a quienes los compran. Así también aparecieron nuevas técnicas como las encuestas, el análisis de audiencias, las investigaciones cualitativas, y con la llegada de la televisión, el marketing se volvió masivo y emocional. Entonces, en resumen, estas tres disciplinas no compiten, sino más bien se complementan. Juntas nos permiten entender que consumir no es solo un acto económico, sino también psicológico, simbólico y social. Un gran ejemplo de estas tres disciplinas es pensar en un anuncio de televisión que te hace reír o llorar. Eso no es casual. Es el resultado de décadas de estudios de conducta aplicados al marketing.
desde el color de la ropa del actor hasta la música de fondo. Todo este diseño es para que respondas emocionalmente. Este es un gran ejemplo de estas disciplinas. Interesante. Prácticamente lo que desarrollan estos temas, pues yo logro concluir que la colaboración entre disciplinas potencia una comprensión más humana y eficaz del consumo. Muy interesante. Pasamos al siguiente tema, que es el marketing más allá del mercado. ¿Qué nos conduce a la siguiente pregunta? ¿Hasta qué punto el marketing puede influir en nuestras decisiones más allá del simple acto de comprar? Bueno, cuando respondemos qué es realmente el marketing, aunque a menudo se reduce a publicidad o ventas, el marketing va mucho más allá, ya que es una ciencia del comportamiento interesada en explicar relaciones de intercambio entre personas, instituciones o contextos. Hoy se habla del marketing social, institucional y hasta ético. Traducir el término marketing al español ha sido algo difícil, ya que palabras como la mercadotecnia, comercialización o mercadeo no abarcan todo el sentido de la palabra, por lo que la Real Academia Española reconoce el uso de marketing tal cual. Autores como Kotler o Hood destacan el marketing ya que va más allá de mover productos. Estudia cómo y cuándo y por qué se realizan intercambios, ya que esto implica no solo decisiones racionales, sino también símbolos, valores y percepciones. Hoy se aplica en educación, salud, ONGs y causas sociales, ya que el marketing va más allá del comercio tradicional. Apoyo mucho la idea de la compañera. Un claro ejemplo de esto es en las universidades hoy en día. Lanzan campañas con el lema "Estudia con nosotros y cambia el mundo". No nos venden un producto, sino un valor, y ese valor sería el progreso. Ese es el marketing social, que busca mover ideas y no solo mercancías. Interesante. Prácticamente el marketing ya no se limita a vender productos, sino que hoy en día pues construye realidades, ¿verdad? Muy interesante todos los temas que estamos tocando. Seguimos con el siguiente, que sería la psicología, especialización y desafíos del futuro, que también nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué retos enfrenta la psicología del consumidor en un mundo cada vez más digitalizado y segmentado? Pues podríamos decir que la psicología del consumidor y la psicología económica son fundamentales para este marketing expandido. Nos ayudan a entender conductas, no solo a interpretar datos de consumo, sin embargo también enfrentan desafíos. En España, por ejemplo, hay una transformación académica en marcha. Los planes de estudio están cambiando y con ellos el riesgo de perder identidades profesionales. Se incorporan nuevas áreas de psicología del deporte o ambiental, pero con poca profundidad. Además, aunque hay más psicólogos formados que nunca, muchos advierten que la dimensión profesional ha sido desatendida frente al énfasis académico. El reto actual es claro: asumir un rol más activo y definido en una sociedad que exige técnicos especializados y pensamientos críticos aplicado a la era digital y la información. Muy cierto lo que dijo la compañera. Por ejemplo, un estudiante quiere ser psicólogo del consumidor, pero su universidad solo ofrece psicología clínica, entonces debe buscar un posgrado fuera y adaptar su camino. Este desajuste entre lo que se enseña y lo que el mercado necesita es un reto actual. Interesante también. Prácticamente la psicología del consumidor debe evolucionar tanto como sus propios consumidores. Continuando con nuestros interesantes temas, seguimos con el siguiente, el nuevo panorama profesional del psicólogo.
¿cómo está cambiando el rol del psicólogo en el ámbito del marketing y el análisis del consumo? Bueno, acá es algo interesante este tema, porque estamos hablando del rol del psicólogo. Esto está en plena transformación. Con el auge de la sociedad de la información, muchas funciones tradicionales están siendo asumidas por nuevas profesiones como la psicopedagogía o el trabajo social. Esto plantea un futuro donde dominarán especialistas con perfiles muy concretos. Mientras tanto, la formación universitaria sigue siendo generalista. Las verdaderas especializaciones se deja para los posgrados, que no siempre ofrecen suficientes opciones. Así emergen nuevas titulaciones y configuraciones profesionales, lo que exige mayor claridad y cohesión desde la psicología. Comparto la idea del licenciado para aportar en este tema. También podemos ejemplificar que en un hospital contratan a un psicopedagogo para hacer estas evaluaciones que antes un psicólogo. Entonces, esto se reduce a espacios laborales y genera competencia interna, a lo cual la falta de especialización clara en la carrera de psicología contribuye en esta confusión profesional. Gracias por el ejemplo, licenciada. Continuando pues prácticamente de este tema, yo logro pues concluir, ¿verdad?, que el psicólogo del consumidor es cada vez más necesario, aunque aún no del todo reconocido. Siguiendo con nuestros temas interesantes, tenemos las 3 ramas del comportamiento económico. ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales perspectivas desde las que podemos entender la conducta económica humana? Muy bien. Bueno, dentro del estudio psicológico del comportamiento económico encontramos 3 grandes ramas interconectadas. Tenemos el número 1, lo que es la psicología económica, estudia cómo tomamos decisiones con implicaciones económicas. Tenemos la número 2, lo que es la psicología del consumidor, pues esto analiza los procesos psicológicos de compra y uso de productos. Y la número 3, lo que es la psicología del marketing, interviene para influir estas decisiones, especialmente desde la publicidad y las estrategias comerciales. La propuesta es integrarlas bajo un solo marco, la psicología económica y del consumidor. Esto no solo clarifica el campo, sino también le da finalidad ética, ayudar al individuo y decidir de forma libre y consciente, adaptándose a su entorno y transformándolo. Bueno, vemos que las 3 ramas del comportamiento económico son importantes dentro del marketing, y un claro ejemplo es cuando vamos a un restaurante y elegimos un menú barato. Vemos que aquí aplicamos la psicología económica. Luego de eso revisamos opciones de otros comensales para ver qué es lo que están consumiendo. En esto aplica lo de la psicología del consumidor. Y finalmente, cuando vemos un anuncio, ya sea en Instagram, que influye en nuestras decisiones o en realizar la compra final, podemos ver que aquí es en donde funciona la psicología del marketing. Seguimos con los temas a tratar, ¿verdad? Tenemos como siguiente tema acá la historia y situación actual situación actual en España, un interesante país, ¿verdad? Nos lleva esto a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué particularidades tiene el desarrollo de la psicología del consumidor en el contexto español? Gracias, Sebastián. Con respecto a la historia y situación actual en España, la psicología económica del consumidor en España tiene una evolución irregular.
desde las primeras traducciones de texto en los años 20 y conferencias sobre publicidad, pasando por la interrupción de la Guerra Civil, hasta su consolidación en los años 70 y 80, con la creación de facultades, revistas y obras especializadas. Aunque no es una especialidad oficial, muchos psicólogos trabajan en este ámbito desde consultorías, estudios de mercados y departamentos de marketing. Hoy, el campo está en expansión, pero aún carece de un desarrollo macroeconómico sólido. La demanda existe, pero la estructura académica y profesional aún tiene que ponerse al día. Pues la historia y la situación actual en España es muy interesante, la verdad. Como ejemplo tenemos que en los años 80 en España las empresas empezaron a usar estudios psicológicos para lanzar productos, aunque hoy ya hay más interés. Muchas universidades aún no ofrecen una carrera específica en psicología del consumo, lo que deja el campo a medio consolidar. Muchas gracias, licenciada Rosy. Sí, pues prácticamente España ha construido un camino propio en la psicología del consumidor, aunque aún con desafíos pendientes, ¿verdad? Continuando con nuestro tema y nuestro interesante todos los temas, de la racionalidad económica a la crítica psicosocial, ¿por qué es insuficiente el modelo del consumidor racional que aporta una visión más psicosocial? ¿Qué opinan? Claro, desde los años 60 el estudio del comportamiento del consumidor ha evolucionado hacia modelos más integrales. Inicialmente estos se basaron en la economía clásica, en particular en la figura del Homo economicus, un individuo racional que maximizó los beneficios y minimizó los esfuerzos. Sin embargo, esta visión fue rápidamente cuestionada. El utilitarismo de Bergson, que proponía que las acciones humanas buscan placer y evitar dolor, sentó las bases del pensamiento económico clásico. Pero la realidad humana es mucho más compleja. Las decisiones de compra no siempre siguen patrones racionales y las emociones, la cultura y el entorno social influyen notablemente. Así surgieron las críticas al modelo racionalista. Autores como Catona y Lea señalaron que el ser humano real difiere mucho en el modelo económico ideal. Este enfoque reduccionista omite variables fundamentales como la motivación, la percepción o el contexto social. Por eso las ciencias del comportamiento como la psicología y la sociología comenzaron a ofrecer nuevas formas de comprender al consumidor. Bueno, quizá aquí vamos a aplicar este ejemplo como dice el modelo clásico. Diríamos que compramos el producto más barato, pero la realidad muestra que muchas veces preferimos uno más caro, solo porque lo usan nuestros amigos o porque nos hace sentir bien con nosotros mismos o simplemente por presumir, ¿verdad? No vemos en este caso la economía, sino que lo que vemos es el estatus, ¿verdad? Qué interesante. Prácticamente el modelo del Homo economicus resulta limitado cuando ignoramos que las personas no siempre deciden de forma lógica y calculada. Seguimos historia, modelos y límites de la racionalidad. ¿Qué opinan ustedes sobre qué enseñanza nos deja la historia sobre los modelos racionales del comportamiento económico? Bueno, pues con respecto a este tema podemos decir que a diferencia de las ciencias físicas, la economía no puede desligarse del contexto histórico. Intentar explicar el comportamiento humano mediante leyes universales es una limitación del neutralismo económico. Las decisiones de compra no son atemporales ni universales, sino influenciadas por historia, cultura y simbolismos. Por eso, no existe un modelo único que explique el comportamiento del consumidor. Dependiendo del fenómeno, es necesario recurrir a teorías distintas, desde las neurociencias hasta la psicología social. Además, es clave entender la diferencia entre las ciencias formales, como las matemáticas, y las ciencias
factuales como la psicología o la economía, que estudian fenómenos observables y cambiantes. Así, los modelos y teorías reflejan la multidimensionalidad del consumidor, emociones, aprendizajes, actitudes, contextos y valores. No somos ecuaciones matemáticas, sino seres humanos complejos que decidimos bajo múltiples influencias. Un gran ejemplo de esto es dos personas que podemos decir que tienen el mismo puesto, ganan lo mismo, pero lo que diferencia es que uno sí ahorra y la otra persona sí gasta. Pues esto se debe porque por sus propias decisiones están ligadas a su historia, a su cultura y hasta sus creencias religiosas. No todo puede explicarse con fórmulas. Muchas gracias por el ejemplo, licenciado. No existe un único modelo entonces que explique el comportamiento del consumidor. Se necesita una mirada multidimensional y contextual para ello. Continuando con nuestros temas, tenemos acá un tema bastante interesante por desarrollar, con que necesito que me apoyen, ¿verdad? Porque sí son expertos en el área. Modelos teóricos del comportamiento del consumidor. ¿Qué papel juegan los modelos teóricos en nuestra comprensión de cómo y por qué consumimos? Bueno, cuando hablamos de modelos, vemos que varios de ellos han sido especialmente influyentes. Hablemos del modelo Nicosia. Este modelo, por ejemplo, describe la toma de decisiones como un proceso dinámico en 4 fases. El número 1, procesamiento del mensaje publicitario. 2, la formación de actitudes. 3, la motivación para actuar. Y finalmente, la retroalimentación de post-compra. Aunque es un poco complejo y difícil de aplicar, aporta una visión integral del proceso. Otro de los modelos relevantes de los cuales podemos hablar es el de Howard Sage. Este modelo se centra en la elección de marca, integrando estímulos externos como la publicidad con procesos internos como la percepción, el aprendizaje y las actitudes para llegar a una decisión. A pesar de su complejidad, ofrece herramientas útiles para entender cómo forma la preferencia de la marca y los consumidores eligen comprarlos. Vemos que estos modelos muestran que el consumidor no actúa de forma automática ni permanece racional, sino que también está influido por su entorno, por la información disponible y por su propia experiencia en el mercado. Entender estos modelos es clave para desarrollar estrategias de marketing más eficientes y éticas, y también que puedan ser más efectivas en el mercado objetivo que tengamos como empresa. Concuerdo totalmente con la opinión de la compañera. Un ejemplo claro puede ser cuando recibimos un correo con una promoción, lo leemos, procesamos el procesamiento del mensaje, te gusta, qué es la actitud positiva, decidir comprar, qué es la motivación, y si el producto cumple, lo recomendamos, que sería la retroalimentación, y así funciona el modelo Nicosia. Interesante. Prácticamente los modelos generales ayudan a entender entonces los patrones de consumo, aunque no siempre se traducen fácilmente a la práctica cotidiana, ¿verdad? Seguimos con el siguiente tema interesante, que es modelos avanzados y toma de decisiones, que nos lleva a hacernos una pregunta bastante fuerte. ¿Qué nos enseñan modelos como el Howard Set sobre cómo tomamos decisiones de compra? Bueno, eso me parece muy interesante y creo que uno de los estudios más completos sobre la toma de decisiones del consumidor
es el modelo de Howard-Seth. Este explica cómo el consumidor responde a estímulos publicitarios, sociales y simbólicos, pero lo hace dentro de los límites de su capacidad cognitiva. Divide el proceso en 3 fases, que es la percepción, el aprendizaje y la formación de actitudes. Un claro ejemplo es al comprar una laptop, el consumidor puede verse influido por un anuncio de HP, pero si ha tenido una buena experiencia con Dell y tiene un presupuesto limitado, probablemente elija la Dell. Este modelo es útil para entender cómo interactúan nuestros recuerdos, actitudes previas y la información nueva. Sin embargo, debido a la complejidad, no siempre es práctico. Aún así, sigue siendo valioso para comprender por qué elegimos una marca sobre otra. Muchas gracias por el ejemplo, licenciada. Creo que ahí nos queda más que claro. Tenemos también un tema interesante acá, que es las otras perspectivas del consumidor, que nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo complementan los modelos de Bednar y Engel y Blackwell nuestra comprensión del proceso de consumo? No, yo considero que para ver estas perspectivas, pues considero importante mencionar otros modelos que nos permiten explorar cómo procesamos la información al comprar. Por ejemplo, el modelo de Bednar pone énfasis en cómo nuestra atención, memoria y motivación afectan nuestras decisiones. Imaginémonos el caso de alguien eligiendo un seguro médico. Analiza opciones, evalúa beneficios y aprende y tomó una buena decisión con base en su experiencia posterior. También podemos mencionar el modelo de Engel, Pollard y Blackwell, que muestra cómo influencias personales y ambientales afectan todo el proceso, desde el reconocimiento del problema hasta la satisfacción post-compra. Aquí se consideran tanto la motivación interna como el contexto cultural y económico. En conjunto, estos modelos enriquecen nuestra comprensión del consumo como un proceso psicológico complejo, influenciado por lo que pensamos, sentimos y vivimos. Bueno, para aportar también a este tema, podemos ejemplificarlo de la compra de un seguro médico, en el cual se comparan coberturas, precios y opiniones. Esa evaluación mental es el enfoque de Bednar, pero también influye si alguien de la familia, algún conocido o amigos tuvo una mala experiencia por cierta empresa. Entonces esto se señala como el modelo Engel, Pollard, Blackwell. Muchas gracias por el ejemplo, licenciada. Prácticamente los consumidores evolucionan de decisiones complejas a rutinas. Los modelos deben adaptarse a esas transiciones muy interesantes. Seguimos con un tema que la verdad creo que esto nos interesa a todos, ¿verdad? Y que mejor que ustedes desarrollar este tema, la satisfacción del consumidor. ¿Qué factores determinan si un consumidor se siente satisfecho o no tras una compra? Bueno, este es un concepto clave. Este concepto pues se entiende como un juicio evaluativo que ocurre después de realizar una compra. Pues puede medirse como una variable continua desde un estado de alta insatisfacción o hasta una máxima satisfacción. Pues tenemos 2 autores que nos comparten su experiencia sobre este tema. Lo que es Catone y Boucher sostiene que, bueno, ellos comentan que la experiencia post-compra es crucial. La satisfacción no termina con la compra, sino continúa con el uso del producto. Los 2 grandes enfoques explican este proceso, el no confirmación y de expectativas, donde compramos lo que esperamos y con lo que obtuvimos.
y otro que enfatiza las emociones post-compra que restauran nuestro equilibrio psicológico. Pues las emociones juegan un papel esencial. Westcroft propuso que hay dos consumidores, hay consumidores felices, sorprendidos, neutrales, molestos o insatisfechos, así como nuestras emociones dejan huella en nuestra memoria y afectan futuras decisiones. Bueno, vemos aquí que la experiencia que tengamos en base a las compras que realizamos van a tener influencia en lo que pasará en el futuro como consumidores. Un claro ejemplo de esto es cuando pedimos una pizza y si esta llega fría, aunque nosotros tengamos grandes expectativas para la marca, esta experiencia negativa, de cierta manera la emoción que llegamos a sentir influirá en si volvemos a pedir o ya no a la empresa. Como vemos, las emociones después de la compra son clave para entender la fidelidad que pueda llegar a tener el cliente con la marca. Wow, increíble, sí, pues la satisfacción prácticamente es un proceso emocional y continuo que depende tanto de expectativas como de las experiencias post-compra, ¿verdad? Bueno, ya para ir finalizando tenemos como último tema bastante largo y complejo, ¿verdad? Que es justamente la conducta del consumidor. La pregunta sería, ¿cómo podemos desarrollar ese tema? ¿Qué hace que el comportamiento del consumidor sea tan complejo y multifacético? Gracias, compañero. Me parece un excelente tema para finalizar. Debemos reconocer que la conducta del consumidor es compleja y multifactorial. Aunque muchas veces se estudia como una causa de la compra, también se debe entender como consecuencia de múltiples influencias, tanto familiares, sociales, culturales, espirituales y personales. Somos seres con estilos de vida, valores, creencias y redes sociales que influyen en cómo y por qué compramos. Estas influencias no solo determinan cómo nuestra conducta individual, sino también grupal y familiar. Por eso el análisis del consumidor moderno requiere una mirada interdisciplinaria que combina economía, psicología, sociología y cultura. Solo así podremos entender por qué actuamos como consumidores y qué sentido tiene cada elección que hacemos. Muy interesante, como siempre me gustaría dar un ejemplo sobre este tema que es muy importante de tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que, por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños, unos invitados llevan pastel casero y otros regalan marcas caras. Aquí cada uno de lo que consumen ellos va desde su historia, desde su cultura y valores. Esto no se trata solo de dinero, sino de la identidad, los vínculos y la pertenencia que siente pues cada consumidor. Eso sería un buen ejemplo sobre este tema que es muy importante también conocerlo. Interesante. Comprender al consumidor implica asumir su complejidad cultural, social, emocional y en fin un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, ya para finalizar este episodio del podcast es importante entender el consumo, que el consumo es entender quiénes somos, lo que compramos, cómo lo hacemos y por qué. Habla de nuestras emociones, valores y del sistema en el que vivimos. El reto está en consumir con conciencia y no permitir que nos consuman. Gracias por acompañarnos en este episodio de Consumidores al Micrófono. ¿Algunas reflexiones finales que quieran agregar? Este es el momento. Bueno, por ejemplo. Bueno, ok. Licenciada, con confianza. Pero, por ejemplo, una reflexión final sería: cada vez que eliges entre dos productos, estás diciendo algo sobre ti, tus gustos, tus emociones, tus valores. Por eso es conocer como consumidores
es una forma de conocernos mejor como sociedad. Gracias, licenciada. ¿Alguien más o cerramos ya este episodio? Pues como último, ¿verdad? Reconocer que estos temas son muy importantes, ya que de eso se trata este podcast, que es conocer sobre la psicología del consumidor, y por supuesto que estamos a las expectativas de los próximos episodios con todos los participantes en este podcast. Muchas gracias, licenciada Rosy. Perfecto, creo que entonces finalizamos este episodio. Nos estaremos viendo próximamente en un nuevo episodio y agradeciendo, ¿verdad?, la participación de cada uno de ustedes. Culminamos este episodio de esta manera.